del conocimiento que poseía. Un día, el aspirante vino y le pidió iniciación al maestro espiritual nuevamente. El maestro espiritual le pidió a esta persona que traiga un objeto o un ser inferior a él en menos de 7 días. Y si el aspirante a iniciación era exitoso, él sería iniciado. Al principio el aspirante pensó: existen muchas personas y objetos los cuales son inferiores a mí. Inmediatamente, en una cuestión de segundos encontraré a alguien y lo traeré para presentarlo ante mi maestro espiritual. Él comenzó a buscar faltas en la gente automáticamente, pero no pudo encontrar nada peor que sí mismo. Él entonces trató de encontrar faltas en los animales y pájaros, pero nuevamente él falló, debido a que los animales y los pájaros poseen muchas cualidades similares y hasta mejores que los seres humanos. Él trató de encontrar inferioridad en las plantas, en las enredaderas, árboles, pero nuevamente falló, debido a que los árboles son muy tolerantes. Incluso si un árbol se seca y muere, no pedirá a nadie agua. Más bien, él servirá a todos con sus frutos, madera, hojas y resina. El árbol pacientemente tolera los ardientes rayos del sol en el verano, las tormentas de la temporada del monzón y el invierno congelante. No puede haber nada ni nadie más tolerante que un árbol. Confirmado. El aspirante incesantemente buscó por 6 días y no encontró a nadie inferior a él. En el 7º día, él fue hasta el campo a evacuar un día. Y en el medio del acto él pensó: este excremento es inferior a mí en todo sentido. Le haré que se entere mi maestro espiritual. Pero él pausó y reconsideró su pensamiento. ¿Cómo puede ser esto cierto? Debido a que esta sustancia vino en contacto conmigo. Antes de que esta sustancia llegase en contacto conmigo, él era una ofrenda al Señor. Y en un intento de permanecer con vida, yo quise alimentar mi cuerpo y solo después de esto se volvió una sustancia desagradable. ¿Puede haber alguien más bajo que una persona que se alimenta a sí mismo con comida bendecida y luego la transforma en desperdicios? El aspirante decidió de que este excremento incluso era mejor que él mismo. Entonces, en ese mismo momento, él vio a un gusano que se arrastraba en el excremento. Y él se sobrecogió de dicha pensando que al final había encontrado a alguien por debajo de él. Y enseguida se dio cuenta: yo he convertido la comida del Señor en excremento y no puedo hacer lo que se vuelva puro. Pero este gusano seguramente, sumergiéndose en el excremento, va a convertir este excremento en abono. O sea, algo útil. Este gusano para nada es inferior a mí. Después de bañarse, el aspirante fue a su maestro espiritual y le dijo: después de 7 días de buscar, concluyo de que no existe criatura o sustancia más baja que yo en este mundo. El maestro espiritual sonrió y le dijo: tú te has traído a ti mismo aquí después de rendir tu orgullo y aceptar una actitud humilde. Ahora estás listo para la iniciación. Por la misericordia del maestro espiritual, el aspirante se vuelve un devoto humilde de Krishna. A veces, la gente muestra humildad para proyectar de que ellos son mejores que otros. Con motivo de volvernos devotos sinceros, uno nunca debería mostrar autoridad sobre ninguna cosa o ser viviente en ningún momento. Uno debería ser siempre como una hoja de pasto, la cual se vuelve a parar después de tomar la carga del pie de una persona. Y uno debería ser más paciente que un árbol, el cual tolera las más duras condiciones y aún así
se yergue alto y da refugio a todos. Hasta que el aspirante desarrolle esta humildad en la mente y en la ejecución de cada acción, el orgullo va a residir en su corazón. Por lo tanto, el sabio Narad declara que para ser el amado del Señor, uno debe ser humilde y desprovisto de orgullo. Y esto es cultivado a través de la práctica regulada de la devoción. Bueno, ahora vamos a hacer el Sutra 28. Natasya Gyanameva Sadhanamityeke. De acuerdo a algunos maestros espirituales, la devoción solo puede ser alcanzada a través de conocimiento. Devoción es servicio amoroso al Señor, pero con motivo de crear el correcto enfoque mental de la emoción por el servicio, el conocimiento es necesario. Narada Muni no se refiere al mero conocimiento intelectual del Señor. La realización alcanzada a través del análisis intelectual, habíamos dicho en ese verso que habíamos anterior, no es hermosa sin pensamientos de Krishna. ¿Cómo puede el duro sendero del conocimiento o el de la acción fruitivas ser hermosos si no están ejecutados como una ofrenda solamente para el placer del Señor? Del Srimad Bhagavatam 1.5.12. Aquí, el conocimiento a ser alcanzado por el propósito de la devoción no es el mismo que el conocimiento que uno obtiene por seguir el Gyan Yoga o el cultivo de la inteligencia, del intelecto. El Gyan Yoga conduce a la autorrealización, mientras que el conocimiento para entender el sendero de la devoción conduce a la realización de Dios y cómo uno puede complacerlo a Él. Aquel que entiende lo siguiente, de que el Señor es el objeto más puro del amor, de que Él posee incontables atributos, de que Él es una forma divina, de que no hay nadie superior a Él, y el que sabe de que Él es digno de amor, puede ocuparse en una relación amorosa con Él. Solo con instrucciones claras puede uno alcanzar el destino correcto sin ser ilusionado. Para entender el sendero de la devoción y evitar malos entendidos, el conocimiento es necesario. Incluso Buda predicó que el correcto entendimiento es el primer paso en su noble sendero óctuple de alcanzar el nirvana. El pie de página con Buda es comúnmente conocido como Buda es conocido como Buda en Occidente y él es una encarnación del Señor Krishna. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Hablando del señor Buda, ¿no? Sí hubo un cambio de punto de vista a partir de la llegada del señor Buda en el Vaishnavismo antes y después. ¿Sí hubo algún cambio del Vaishnavismo con la venida del Buda? Con la venida. In Vaishnavism, there was a change because of the Buddha's arrival or incarnation in Europe. Vaishnavism was not basically there during that time, if I say for some instance. Because Lord Buddha came first, and then Shankaracharya came, and then afterward then afterward Madhvacharya, Ramanujacharya, all these four acharyas came. Yeah, so what he was doing in his own, the preaching, but it had nothing to do with the Vaishnavism. Even it is obviously existed, but we do not have that trace of that
era. Was not predominant. Was not predominant. Entonces, en el momento en el que el Buda adviene, el Vaishnavismo prácticamente no existía, no era predominante para nada. Sus prácticas y su filosofía no tienen nada que ver con el Vaishnavismo. Pero después de Buda advino Shankaracharya, que dirigió las masas, ¿no? Buda dirigió las masas, después Shankaracharya empezó a ser prominente y después empezaron a venir los 4 acharyas Vaishnavas que hicieron que el Vaishnavismo estuviese predicado en todos lados. En la época de Buda no hubo cambio en el Vaishnavismo porque no estaba el Vaishnavismo, de hecho, fuerte. ¿Cómo era eso entonces? Y en el mundo Vaishnava no había un mundo Vaishnava. Pero no se adoraba al señor Vishnu. No se adoraba al señor Vishnu. There was no Vishnu worship at the time of Buddha. There, see, the Vaishnavas were there, but the philosophy, if I talk about, the philosophy which started from Sri Sampradaya, Rudra Sampradaya, Vishnu Sampradaya, these 4 Sampradayas, Nimbark Sampradaya, which started from Lord Sri Narayan, the trace of that which is mentioned in the Garga Samhita. Those started from that time when the philosophy started from those acharyas. Existía la adoración de Vishnu en ese momento, pero en términos filosóficos, en términos de práctica, es después de que advinieron los 4 primeros acharyas que se establece eso como un fenómeno. Históricamente, o sea, porque podemos entender también nosotros, ¿no? Históricamente, como que se había detenido un poco. See, Vaishnava. So historically, there was some stop in Vaishnavism in a moment, and at that time wasn't See, like... it was not that stop, basically, because if I say that after Kali came, after Kali came, Lord Shri Krishna left. He went to his abode. Afterward, Buddha came. So when Buddha came, that was basically the time when many places were lost, but still the Vaishnavism was there. But the philosophy, the philosophy which everyone wanted, to follow the one path, one goal, that was not there. That was started from the Lord Shri Krishna when he sent the 4 acharyas. So philosophy was lost, but nevertheless some thing remained, but the pure teaching no. Entonces lo que explica Maharaj es de que en la época de Krishna, 5000 años atrás, se predicó y se abrió un sampradaya con todo el conocimiento apropiado para decir que ahí está adorado el Señor, ¿no? Under the sampradaya thing was lost, basically. Vaishnavism itself was not lost. Entonces, lo que se perdió en un momento, desde el comienzo de Kali Yuga, es lo que se llama la enseñanza del sampradaya, la correcta enseñanza acerca de Dios, no la tradición. Se pierde con el tiempo. La devoción permaneció, pero en formas que fueron distintas del Sampradaya, Vishnu. Entonces existía, pero ya no era predominante. Claro. Después Buda en ese momento adviene. Buddha did not go to everywhere in India. He went to that part where he felt that it was in his preaching area. As Lord Shri Krishna did not go to South India, he kept himself on the North India side only. Lord Shri Ram, he went to South India also. Entonces, a diferencia del señor Ramachandra que fue al sur de la India, Maharaj dice que Buda se quedó en un solo lugar y predicó en lugares aledaños, tal como Krishna, que no fue por toda la India o el sur de la India, sino que se dirigió a ciertos lugares nada más. And if we read and if we find in the scripture, trace out this thing, we find that when Lord Shri Krishna was leaving, he gave all the dharma, all the Vaishnavism, everything to Uddhav Maharaj. Entonces esto se puede registrar, nos insta a que nos lo busquemos, de que en la época de Krishna, antes de que él se vaya de este mundo, él le entregó todo el conocimiento, en general, ¿no?, del Sampradaya a Uddhava. It comes in the Srimad Bhagavatam also that on the 11th canto he says that he gives all the knowledge
And even he says that after me, the Uddhav, you are similar to me, in Kali Yuga. Sí, este hecho se confirma en el Srimad Bhagavatam, en el canto 11, en las conversaciones entre Uddhava y Krishna, en donde Krishna le revela todo el conocimiento a Uddhava, que era una persona muy intelectual, y él les dice: ahora vos, después de que yo me vaya, vos vas a ser igual a mí. When it comes that Uddhav Maharaj also preached on that time the Vaishnavism. En ese momento, Uddhava Maharaj también se dedicó a propagar la enseñanza del Vaishnavismo. Because it comes that when Uddhav Maharaj actually delivered the Srimad Bhagavatam Katha, to the wives of Lord Shri Krishna of Dwaraka, and to the Vrajanav. Vrajanav was the great grandson of Lord Shri Krishna. Bien, entonces, Uddhava después de esto se dedicó a predicar el Srimad Bhagavatam y las glorias del Vaishnavismo a las esposas de Krishna en Dwarka, ¿sí? Y al tataranieto de Krishna, Vrajanav. So Vrajanav is the basically he is the one who discovered or who installed the different deities in Braj. Yeah, Govindev, Gopinath, Madan Mohan, Haridev, Gopeshwar, Nandeshwar, Chakleshwar, Bhuteshwar. Yeah, all of these deities were installed by Vrajanav. In the time of Uddhav and the time of the Bhagavatam. Yeah, in the time of Uddhav. Fue esta persona, Vrajanav, que en esa época del Srimad Bhagavatam instaló todas las deidades principales que acaban de escuchar en Vrindavan. So Vrajanabji reformed after Radha and Krishna went to their abode, that he reformed it. So it was Vaishnavism was there, but the philosophy, yeah, either it is Dvaitavad, Dvaitavad, Visishta Dvaitavad, Shuddha Dvaitavad, these philosophies were not there on that time. The philosophies came later. Este conocimiento que se dice que es necesario para la devoción, eso se pierde, ¿no? Que se da al principio. Entonces, en el momento en el que se va Krishna y se va Radha y Krishna, que se llevan el conocimiento, que el Bhagavatam dice ahora que la morada de la piedad y el conocimiento se ha retirado, donde se refugian los principios, ¿no? Entonces, Vrajanav manifestó el Vaishnavismo. Es después, en ese momento, en época de Uddhava, el conocimiento que dan las diferentes sampradayas que se había perdido y que empieza mucho después, como ser el Vishishta Dvaita, Shuddha Dvaita, diferentes sistemas Vaishnavas, no se encontraban presentes en época de Buda. Krishna ya se había ido hace 3000 años, más o menos, y el Parampara, como tal, con toda su misericordia, si no, no está, ¿no? Con toda su misericordia se manifiesta después de la venida de Shankaracharya. En ese momento había prácticas devocionales, pero la tradición estaba perdida igual. So on that time the Buddhism, Buddha came. He came with the Buddhism. Then other Acharya, Shankaracharya came. He refuted that. Buddhism, the philosophy of Lord Buddha is not correct because there are this things are wrong. And Shankaracharya put his philosophy. Then Madhvacharya, Ramanujacharya, these acharyas came. They refute that why Shankaracharya philosophy is wrong. Yeah, they put their philosophy on it. So the philosophy came late, but it was there. But the philosophy, it does not mean that was never there. It is there, but on every yuga it comes again. Entonces, la presencia de Buda con su filosofía y luego la refutación de esa filosofía de Shankaracharya a través de los Vedas generaron un interés en la filosofía védica y después de esa manera del advenimiento de los acharyas Vaishnavas pudieron tranquilamente predicar filosofía en un ambiente filosófico. No es de que no había nada de filosofía Vaishnava antes de eso, sino que las enseñanzas completas no estaban. ¿Está bien? Sí. But there were few philosophies, if we say
is the Narad or Pancharatra or Narad Devs or Lalita Sakhi's lineage and her own philosophy in the Shandilya Bhakti Sutra. Huh? These were there. These were always there, and people maybe used to practice that on that time. And but it is different than what philosophy is again. Entonces, métodos y libros tales como el Pancharatra, manuales de adoración, incluso hasta la línea de Lalita, que son formas específicas de devoción, estas estaban ahí, representaban la adoración, pero de todas maneras no son el conocimiento completo. Yeah, that's it. Any more question on this? ¿Alguien le generó esto alguna duda o otra pregunta? Yo quería hacer una pregunta. ¿Cuáles eran las deidades, digamos, que Brajnav había instalado y hoy, digamos, algunas de esas se encuentran todavía? Can you repeat the name of the deities that Brajnav installed? And if there are some of those deities nowadays worshipped? Still worship. Sí, aún se adoran. All of them? All of them. Todas esas deidades se adoran hoy por hoy. ¿Y cuántas deidades? Radha Madan Mohan in Karoli. It is in Karoli, huh? Not Vrindavan. Not Vrindavan. No. Esto no es en Brindavan. Radha Govindev, Jaipur. Brajnath made it, installed it. Then with the time it was lost. Remember the story comes that every day one cow used to go on the hillock to pour the milk. One day he felt and they started digging and found out that there was a deity there. That was Brajnath's deities. Gopinath, again Jaipur. Gopeshwar in Vrindavan. Chakleshwar in Govardhan. Haridev in Govardhan. Bhuteshwar in Mathura. In the Nandagaon also, in the temple of Lord Sri Krishna Balram, there is a Shivling is there. Huh? It was also installed by Brajnath. En la tierra de Nanda Maharaj hay un templo de Krishna y Balaram. Ahí hay un Shivlinga. ¿Sí? Ese Shivlinga I guess it lo instaló Brajnath. Nandeshwar. I can't remember the right name of it. Huh? No recuerdo el nombre, pero puede ser que es Nandishwar. Ese Shivalinga lo instaló el mismo devoto. He was the one that after Radha and Krishna went, he asked Shandilya Muni, actually took him to the different all the Ras Leela places, or all the places where he had done or played some Leela on that. So he went over there and he installed the deity, or he discovered that place by putting a temple or something there. Después de que se va Radha y Krishna, es Brajnath el que con la ayuda de Shandilya Rishi recorre los lugares de los pasatiempos, instala las deidades específicas ahí, o hasta incluso construyó templos. So he is the one who went to Barsana also. He went to he discovered the places, or he installed the deities. He did everything for the Radha and Krishna. Él también fue a Barsana y él instaló las deidades ahí.
descubrió lugares y fue el que hizo todo para Krishna. Wow. Question? Hoy en día existe el linaje sí, familiar de Krishna, ¿no? Is there the Krishna, the Parivar of Krishna, is still nowadays existent? They say that Ahir, he was Ahir, the caste of Yadavs. There was a Ahir comes, Pushvaha, basically. Yeah. So they say that we maybe say, or they claim that they belong to to his family. So that this sect is Ahir. Not sect. It's a caste. It's a caste. Existe una casta que hoy por hoy se conoce como Sahir, Ahir. donde esas personas dicen que pertenecen a la dinastía Kshatriya de Krishna y los Yadus, que son la familia de la dinastía de la luna, ¿no? Yeah, Ahir. Ahir. Where are they? They are everywhere. They are in Vrindavan as well. We have a place called Ahir Pada. Pada means a place where people live. Yeah, and Ahir. So it is a place of Ahirs. So like Ahir houses are there and people live there. En Brindavan también están los Ahirs. Tienen un lugar en Brindavan que se llama Ahir Para, que es para todas las personas que son de esa casta. But the trace is not there because only the two were left when everyone were gone, because everyone were killed by each other, yeah, in the fight. Los Yadus. Yeah, all the Yaduvanshis were killed. So only two were left, yeah, two Yadavs, or the two Yadavs were left. First was Uddhav Maharaj, second one was Brajanav.